Dios le bendiga, buenas noches. Estamos aquí reunidos, ¿cierto?, para adorar y alabar a nuestro Creador, amén. Y también para poder orar y escuchar su palabra. En esta ocasión he querido hablar un tema acerca de la mirada de María Magdalena. ¿Cómo titula? La mirada de María Magdalena. Cierto, muy poco hablamos de mujeres a veces en los mensajes, pero esta vez vamos a hablar de ella. Aunque al principio puede ser un poco negativo, pero vamos a ver un final feliz. María Magdalena. ¿Sabían ustedes que el nombre María Magdalena aparece más de 25 veces en el Nuevo Testamento, en los evangelios? Por cierto, su nombre es más mencionado que algunos apóstoles, incluso personajes importantes como el sumo sacerdote en aquel entonces, Anás y Caifás, o como Nicodemos, ¿cierto? Personas de alto prestigio, pero una mujer es más mencionada que ellos. ¿Más de cuántas veces dije yo? Unas 25 veces. Y vamos a ver algunas referencias en cuanto a ese personaje bíblico. Y vamos a ver qué dice Mateo capítulo 27. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 27, el versículo 55 y 56. Mateo 27, versículos 55 y 56. Dice, estaban allí muchas mujeres mirando ¿de dónde? De lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo. Entre ellas estaba ¿quién? María Magdalena, María la madre de Jacob y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Veo que en la Biblia hay muchas Marías, ¿no? Pero en ese caso nos vamos a centrar en María Magdalena. Según el contexto del versículo 25, dice que María Magdalena había seguido a Jesús ¿desde dónde? Desde Galilea, desde Galilea. ¿Y qué hacía ella cuando seguía a Jesús? Le servía. Galilea. ¿Y dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿En Galilea o en Jerusalén? En Jerusalén. Así que Galilea quedaba en la parte norte de Palestina y Jerusalén en la parte sur. Es decir, eran polos que opuestos y había cientos de kilómetros de distancia. Pero no importa de cuán lejos era María Magdalena o dónde vivía María Magdalena, porque ella había nacido en una región de Magdala, ¿cierto? De ahí viene la palabra Magdalena, que es un gentilicio, como a los de República Dominicana le dicen como dominicano. Así que las personas que vivían en la costa de Sicilia, una región que llamaba Magdala, le decían Magdaleno, o a la mujer Magdalena. Así que ella era María Magdalena porque había nacido en Magdala. ¿Estamos claros? Entonces, María Magdalena había seguido a Jesús, pero ahora se encontraba frente a la cruz de Jesús, pero la Biblia dice que ella lo miraba ¿desde dónde? Desde lejos. Vamos a ver qué nos dice el libro de San Marcos. Vamos a ir Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos 40 y 41. Nos dice, había también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba ¿quién? María Magdalena, y el versículo 41 da la misma información que ellas habían seguido a Jesús ¿desde dónde? Desde Galilea y le servían. Pero qué dato interesante hay aquí entre Mateo y Marcos, que expresan el lugar donde se encontraba María Magdalena, frente a la cruz. Y dice que ambos autores mencionan que María Magdalena miraba a Jesús ¿desde dónde? Desde lejos. Eso es importante porque ahora que leamos San Juan capítulo 19, vamos a encontrar un dato interesante. San Juan, capítulo, dije yo, 19, muy bien, gracias. El versículo 25, San Juan capítulo 19,
el versículo 25 nos dice, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, ¿y quién más? ¿En dónde se encontraba María según dice Juan? Junto a la cruz. Pero Marcos y Mateo nos informa que ella estaba ¿qué? Lejos. La pregunta es, ¿cuál tiene la razón? ¿O es que María estaba junto a la cruz, como dice San Juan, o estaba desde lejos? Pues la cuestión es fácil. Lo que pasa es que ambos autores, o los tres autores, están describiendo diferentes puntos de vista. Y lo más probable es que cuando Mateo y Marco escriben su libro, María se encontraba mirando a Jesús ¿desde dónde? Desde lejos. Pero a medida que la multitud se iba disipando, María se iba ¿qué? Acercando, de tal manera que cuando Juan escribe su libro, ahora describe a María junto a ¿qué? A la cruz. Interesante, ¿no? Pero ¿qué enseñanza nos deja esto? Que María no perdió la paciencia. Que no importa la multitud que impedía contemplar a Jesús de cerca, ella no perdía su mirada. No importa las barreras que había para estar al lado de su Salvador, ella lo seguía contemplando. Y a medida que lo contemplaba, más cerca llegaba a la cruz. ¿Sabes qué? Que muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y a los problemas y buscamos de Dios y vemos que hay diferentes dificultades, multitudes y barreras que nos impiden contemplar a Jesús, a veces nos desanimamos y nos vamos. Pero María Magdalena no fue así. Estuvo contemplando a Jesús hasta llegar el momento en que estaba junto a su cruz. Cuando nosotros persistimos en la oración, cuando persistimos en buscar de Dios y veamos la barrera, la mirada en Jesús romperá barreras. Amén. La mirada, cuando colocamos los ojos fijos en Jesús, encontramos salvación. La luz comienza a iluminar nuestras vidas y aquellas cosas que nos impedían, Jesús las va disipando. Jesús la va disipando. Ahora, ¿quién era María Magdalena? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, en San Juan 11, versículo 2 dice que María Magdalena era hermana ¿de quién? De Marta y de Lázaro. Por lo tanto, tenía ¿qué? Familia. No se menciona el papá, no se menciona la mamá en la Biblia, solamente se menciona a sus hermanos Marta y ¿quién más? Y Lázaro. Ahora, Lucas 8:2 nos informa que Jesús había hecho algo por María Magdalena. Según dice Lucas capítulo 8, ¿cierto? El versículo 2, algo había ocurrido en la vida de María Magdalena y que Jesús había hecho un gran milagro en ella. Versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba ¿cómo? Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. Es decir, era una mujer que estaba constantemente asediada por demonios, que Jesús tuvo que expulsar 7 demonios de su vida. Ahora, ¿por qué esos demonios? ¿Cómo llegaron esos demonios allí? Algunos teólogos dicen que esos 7 demonios probablemente es que ella haya buscado a Jesús y Jesús la haya ayudado, pero que luego cae otra vez en pecado y Jesús la restaura una y otra vez. Probablemente María Magdalena luchaba con algo, luchaba con un vicio que no la dejaba tranquila. Había algo en su vida que no la dejaba en paz. Por cierto, ella tenía un tío llamado como Simón. ¿Y cómo la trataba su tío? Mira cómo la trataba su tío en el capítulo 7 de Lucas, ahí mismo, versículo 37. Lucas 7:37,
¿cierto? Allí nos dice que, versículo 36, que un fariseo invitó a Jesús, ¿cierto? Y ese fariseo, según el contexto, era ¿quién? Simón. Y el versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad, que era como pecadora. Y si ustedes siguen leyendo, están hablando de María Magdalena. ¿Cómo era llamada esa mujer? Una mujer ¿qué? Pecadora. ¿Sabe qué significa la palabra mujer pecadora? Una cualquiera. Es decir, una mujer fácil. Una mujer de la calle que vendía su cuerpo fácilmente. Eso era una mujer pecadora. Ahora podemos entender un poco más la vida de esta mujer. No era fácil. Algo estaba marcando su vida, de tal manera que su propio tío la menospreciaba. Es decir, sentía rechazo aún de su propia familia y de la sociedad. Y el único que él siempre la aceptaba, no importa si caía y se levantaba, era ¿quién? Jesús. Su amor era incambiable, su amor no cambiaba, era incondicional. Que aunque la familia, aunque los amigos, aunque la sociedad la calificaba como una mujer cualquiera, para Jesús era una mujer que tenía mucho valor. Para Jesús era alguien que era digna de su amor. Y es por eso que ella volvía a Jesús. Volvía a Jesús. Algunos, para un paréntesis aquí, algunos dicen que la mujer pecadora que aparece en San Juan 11, la mujer adúltera que llevaron delante de Jesús, que Jesús le dice, ni yo te condeno, se dice que era María Magdalena. Pero eso no es así. Ahí hay un problema. Para que una mujer sea llamada adúltera, ¿cuál debe ser su estado civil? Casada o desposada, como la Virgen María, que estaba desposada con José, es decir, ya estaba comprometida, ¿cierto? Estaba comprometida, así que una mujer desposada o casada debería ser catalogada como una mujer que adúltera. La pregunta, ¿María Magdalena era una mujer casada? No, porque no tenía familia, era una mujer pecadora. Era una mujer pecadora. Además, en los tiempos bíblicos, aunque Dios condenaba la prostitución, en la época de los judíos del primer siglo, no era castigado con apedreamiento, no era castigado con la muerte, porque era una profesión la más antigua, se dice, ¿cierto? Y por lo tanto no era necesario que si hubiese sido María Magdalena fuese llevada delante de Jesús para apedrearla. Y por lo tanto la Biblia no menciona que era María Magdalena. Y la pluma inspirada ni en ningún momento yo investigué, en ningún momento ella alude a la mujer adúltera como María Magdalena. Eso es otro tipo de mujer que Juan preserva su nombre porque quizás era miembro de su propia iglesia y por no difamar su nombre oculta su identidad. Por ética. Por eso no menciona su nombre. Lo más probable. Entonces, cierro paréntesis. María Magdalena. Y de acuerdo a Lucas capítulo 7, allí en la historia de María con Jesús, versículos 36, dice que un fariseo que era Simón invitó a Jesús a su casa a cenar. Pero como era la casa de su tío, se presentó ¿quién? María Magdalena. ¿Qué hacía María Magdalena allí? Según dice aquí la historia, versículo 37 al final, dice que ella trajo un frasco de alabastro ¿con qué? Con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, versículo 38, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía ¿con qué? Con el perfume. Es decir, según cierto, el otro contexto nos dice de que ese perfume que ella derramó, ¿cuánto costaba? 300 ¿qué? Denarios. En otras palabras, ella se había gastado
todo el ahorro que tenía disponible y quiso entregarle todo a Jesús porque Jesús la había liberado. Jesús la había aceptado. Y para Jesús hay que entregar lo que todo y sin reserva. Y como manifestación de gratitud, como muestra de gratitud, ella derrama sus lágrimas ante su maestro, porque era la única persona que no la había calificado como una mujer de la calle. Era la única persona que la aceptaba tal cual como era ella, y le devolvió su dignidad y la transformó y la restauró, de tal manera que los textos que leímos al principio nos dice que ella, no importa dónde iba Jesús, ella iba con Jesús y le servía, porque se dedicó de pleno a servir a su maestro. Y fue una mujer que testificó de Dios. Y yo le hago una pregunta: ¿a quién fue que Jesús se le apareció cuando Él resucitó primeramente? La primera persona que vio a Jesús resucitado fue ¿quién? María Magdalena. Y la primera persona de predicar de un Cristo resucitado a los apóstoles fue ¿quién? María Magdalena. Porque era una mujer que fue testigo ocular, no solamente del poder sanador de Jesús, sino del poder de la resurrección, de un Cristo vivo. Y la Biblia dice que Jesús dijo que donde quiera se predicara el evangelio, el acto que ella había hecho con Jesús iba a ser mencionado. Y justamente en esta ocasión estamos hablando de ella. Porque una mujer, cualquier ser humano, un hombre, una mujer que entrega su vida a Jesús, su nombre nunca será borrado. Dios lo recordará para siempre. Y su nombre es recordado para hoy, no como una mujer pecadora, no como una mujer cualquiera, sino como una hija de Dios, una fiel testigo de Dios. ¿Sabes qué? Un dato más. Si ustedes leen El deseado de toda la gente, en la página 533, dice ahí la sierva de Dios que Simón, el que estaba criticando a María Magdalena, él la perjudicó. ¿Qué significa eso? Que pudo probablemente haberla violado. Supuestamente el tío, el que debía cuidar a María Magdalena, cuando ella era huérfana, porque la Biblia no menciona a su papá ni su mamá. Y aquella persona que debía velar por esos jóvenes se aprovechó de una mujer. Y él volvió a esa mujer una vida de desgracia. Y esa mujer, y es por eso que probablemente esa mujer, por sentirse culpable, por sentirse violada por un familiar, se entregó fácilmente a la prostitución. Pero de allí la sacó el poder de Jesús. Porque no hay nada imposible. No hay una vida, por más miserable que sea, que no pueda ser cambiada y transformada por el poder de Jesús. Quizás nosotros nos lastimemos por las heridas del pasado. Y quizás esa mujer, Jesús tuvo que sacarle varios demonios porque habían heridas en su pasado. Le marcaba su cuerpo. Le marcaba. Y caía y se lastimaba. Pero cuando Jesús aparece en la vida de alguien, aparece para cambiarla. Aparece para transformarla. Para hacer de esa hija o de ese hijo un testigo del reino de los cielos, como lo fue María Magdalena. Mis queridos amigos y hermanos, si hay cosas que aún nos marcan nuestras vidas, si hay cosas que aún nos marcan nuestras vidas, herida del pasado, o a veces no nos perdonamos por algo que hicimos, ¿cierto? Miremos a Jesús como lo miraba María Magdalena. Y Jesús cambiará nuestra situación y cambiará nuestra historia. Y nuestro nombre nunca será puesto en el olvido. Porque el nombre de María Magdalena jamás fue puesto ¿dónde? En el olvido. Dios desea, en un momento, cuando Él venga por segunda vez, Él promete en Apocalipsis 3,
escribir nuestro nombre en una piedrecita, donde quedará marcada para siempre. Quedará marcada para siempre. Busquemos a Jesús y contemplémosles, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, ¿cierto? Dice que mirando a cara descubierta como en un espejo somos transformados, ¿qué? De gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Salvador Cristo Jesús. A medida que contemplemos a Jesús, nuestra situación va a cambiar. A medida que busquemos de Dios, nuestra historia va a cambiar. La pregunta es, ¿cuánto queremos que Dios escriba nuestro nombre y que permanezca para siempre aquí por la eternidad? Entonces, acerquémonos a la cruz de Jesús, contemplémosle y seámosle fieles. Y Él cambiará nuestro pasado y nuestra historia. Y nosotros, con el tiempo, reflejaremos su imagen conforme a su propósito y a su plan. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios guiarnos ahora y para siempre. ¿Qué tal si nos colocamos de pie para tener una palabra de oración? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy leímos una vez más la historia de una mujer que fue marcada por un pasado oscuro, pero tú cambiaste ese pasado por siempre para tener un nombre memorable de una mujer que derramó su corazón, su alma a alguien que la dignificó, a alguien que le cambió su situación y que su nombre sea escrito en el libro de la vida y que en algún momento cuando Jesús venga por segunda vez, oh Padre, la miraremos a ella, a alguien que Jesús cambió y que también nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Cambia nuestro pasado oscuro, Padre Celestial. Elimina nuestras marcas, elimina nuestras heridas y permita, oh Padre Celestial, que tú cambies nuestra historia, que tú nos transformes y que al mismo tiempo nos perdonemos a nosotros y aceptemos tu perdón, que tú nos amas con un alto precio que diste a tu Hijo unigénito para poder rescatarnos y salvarnos. Gracias por tu bondad, gracias, oh Dios, por tu poder y gracias a ti. Hoy estamos aquí en este lugar y nuestros amigos y hermanos también nos sigan a través de las redes sociales. Transfórmanos cada día más, transforma nuestra familia, nuestro hogar, nuestros amigos, nuestras familias y permítanos, oh Dios, contemplarte cada día más y ser transformado y cambiar nuestra historia para siempre. Gracias por escucharnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.